primero de lo que ha sido, si quieres incluso poner en contexto de lo que fueron los ataques ucranianos con aquellos misiles occidentales en primer término, cuál era la respuesta que esperábamos por parte de Rusia, cuál ha sido la respuesta que ha declarado Ucrania, ese lanzamiento, según han dicho fuentes, según ha dicho la propia Ucrania, de un misil balístico intercontinental contra la región de Dnipro. Y después, vamos a ir haciéndolo en bloques, ¿no? Pero es que después ha tenido lugar la cadena nacional de Vladimir Putin, donde, lo comentabas tú antes por el grupo que tenemos, uno de los grupos que tenemos, que en cierta medida no ha sido una cadena nacional al uso. Es decir, ha dicho cosas que por el nivel de especificidad, por lo concreto que ha sido en algunos detalles, se salen en cierta medida de la norma. Te saludo ya, Jorge, y te doy la palabra. Buenas noches a todos, gracias un día más por venir a escucharnos. Y bueno, voy a ir al grano en el estilo que suelo hacerlo cuando tenemos algo particularmente relevante. Esta madrugada, en torno a aproximadamente a las 5:30 de la mañana, hora local ucraniana, un misil, que ahora hablamos de las características exactas, ha impactado contra una fábrica en la región de Dnipropetrovsk, concretamente las afueras de la ciudad de Dnipro, capital de la misma. Las fuentes ucranianas, iniciando por la Fuerza Aérea Ucraniana, han dicho que es un misil balístico intercontinental. Sin embargo, tenemos otras versiones a esta hora del día a ese respecto. Yendo a lo más directo, las fuentes occidentales han negado que se tratase de un misil balístico intercontinental y han hablado de un misil balístico de alcance intermedio. Ahora especifico sobre cuáles son las clasificaciones y por qué esto puede ser o no importante. Pero antes de eso decir que Rusia, concretamente Vladimir Putin, ha salido en la televisión nacional dando un discurso al respecto de lo sucedido, diciendo que se trata de un nuevo modelo de misil, concretamente un misil balístico de rango... Las traducciones han resultado un poco confusas, pero creo que quería decir de rango intermedio, llamado el Oreshnik, no confundir con otros dos misiles de nombres parecidos, como el Burevestnik, concretamente, que fue anunciado en el año 2017, si no recuerdo mal. Y bueno, el Oreshnik básicamente sería un nuevo tipo de misil hipersónico de alcance intermedio que habría sido confirmado utilizado en el ataque de esta madrugada. Y bueno, en el discurso Putin ha dicho varias cosas interesantes. Por un lado, ha afirmado que el conflicto de Ucrania ha pasado de ser un conflicto regional a uno con elementos globales tras la realización de ataques contra el territorio ruso con misiles de largo alcance occidentales. Ha dicho también que Rusia tiene, y cito textualmente, derecho a utilizar armas contra instalaciones de aquellos países que permiten que sus armas sean utilizadas contra instalaciones rusas. Y por último, ha afirmado que el desarrollo del Oreshnik es parte de una serie de pruebas y que en general Rusia está desarrollando esta clase de misiles debido a los planes estadounidenses sobre el despliegue de IRBM en Europa. Bien, ahora, una vez introducido lo que ha pasado y lo que se ha dicho, vamos a hablar un poco de las dos dimensiones que tiene todo esto. Bueno, quizá tres en cierto sentido. Vamos a hablar por un lado de la dimensión técnica, de qué eso deja de ser el Oreshnik, que me parece importante plantearlo y por qué hay debates al respecto. Luego de la dimensión ucraniana y en tercer lugar de la dimensión, digamos, del equilibrio estratégico entre Estados Unidos y Rusia, que es el otro elemento fundamental que se explica todo esto. Bien. Vamos a empezar por el final. Este acontecimiento de esta madrugada no se puede entender, al menos no completamente, si no se entiende el progresivo desmantelamiento del sistema de control armamentístico internacional que lleva sucediendo en los últimos 15 años, podríamos decir. Más bien, realmente podemos hablar incluso de 22 años, pero en los últimos 15 años sobre todo. Concretamente, cuando digo esto, estoy hablando de cómo, especialmente durante la anterior administración Trump, se cancelaron toda una serie de acuerdos de control armamentístico firmados entre Rusia o la Unión Soviética anteriormente y Estados Unidos que limitaban ciertos tipos de misiles o capacidades nucleares de manera más o menos efectiva. Hablamos, siendo el más importante de estos, el tratado INF, Intermediate Nuclear Forces, que fue suspendido por Estados Unidos en el año 2018,
También del Tratado START, que fue suspendido en 2023, el Open Skies, que fue suspendido en 2020, y el CTBT, que fue suspendido por Rusia en 2023. Que de manera anticipada también podemos hablar de quizá el Tratado New START, que posiblemente no se vea renovado el año 2026, pero eso es a futuro. Bien, ¿por qué esto es importante? El tratado INF en particular, bueno, ya que estoy, voy a decirlo antes, como decía antes, 22 años también es relevante por la suspensión del tratado ABM de la administración Bush, que realmente diría que sería el principio de todo este proceso, pero digamos el grueso que ha sucedido fue durante la administración Trump. Volviendo al INF. El INF es quizá el más importante de todos estos tratados que se han suspendido, al menos hasta el momento. Veremos si el No START también se suspende. Será definitivamente más importante. Y básicamente el INF lo que hacía era prohibir ciertos tipos de misiles balísticos, de sistemas de misiles balísticos en tierra, importante, no en aire o en mar, o sea, no lanzados desde aviones o desde submarinos, sino simplemente que tengan, digamos, su base en tierra, que básicamente estaban incluidos aquí los misiles balísticos de corto alcance, de rango medio y de rango intermedio. Ahora explico estas clasificaciones. El rango medio son básicamente los misiles, el corto rango serían los misiles de hasta 1000 kilómetros de distancia, que se pueden lanzar hasta 1000 kilómetros de distancia. Rango medio es entre los 1000 y los 3000. Y rango intermedio entre los 3000 y los 5500. A partir de ahí, ICBMs, misiles balísticos intercontinentales. ¿De acuerdo? Esto es relevante, esto es un concepto que hay que tener claro. ¿Por qué es tan importante? Pues bueno, vamos a hacer una diagonal aquí y hablar de qué se está especulando con este misil que se ha lanzado hoy. La primera especulación que hubo, y la que sigue siendo en cierta medida, es que los rusos lanzaron un sistema de misiles llamado el RS-26. El RS-26 es básicamente un misil cuyo programa de desarrollo se suspendió en el año 2018. Se congeló, mejor que suspendió, quizás sea el término más correcto. Pero que estaba justo en el límite entre ser un IRBM, lo cual hubiera provocado que estuviera prohibido por el INF, y ser un ICBM. Esto se debe básicamente a que, en resumen, el misil sin carga o con una carga muy ligera cumplía el rango necesario para ser clasificado como un ICBM. Pero con la carga que sería equivalente a tener un armamento nuclear puesto o algún tipo de carga convencional significativa, no se han hecho pruebas que hagan pensar que tiene el rango necesario para ser un ICBM. Entonces, esto parece una definición técnica poco relevante, pero pone a ese misil en el punto intermedio entre ambas categorías y por lo tanto en el margen de la negación plausible de lo que está ocurriendo dejando de ocurrir. Esto era la primera hipótesis que se ha planteado durante la mañana, pero que finalmente ha cambiado con lo que ha dicho Putin por la tarde. Eso es la primera idea de por qué esto era importante. Bien, volviendo sobre el INF. El INF fue suspendido por los americanos en 2018. ¿Por qué fue? Porque se acusó a Rusia de que un misil que habían hecho, un misil de crucero específicamente, estaba violando el INF. También estaba este otro caso del RS-96. Pero en el fondo, tras ambas cosas, nos encontramos con que la reacción más probable por la cual Estados Unidos abandonó el INF es básicamente porque no incluía a China. Era simplemente un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos que dejaba fuera a la tercera pata, la tercera gran potencia de la actualidad. Y en consecuencia, pues bueno, no era lo más conveniente para los estadounidenses. Esto ha llevado a que tras la suspensión del INF, que posteriormente Rusia también lo suspendería oficialmente, ambas partes han empezado a desarrollar activamente sistemas que antes hubieran estado prohibidos por el INF. Y todos estos sistemas han llevado a una progresiva carrera armamentística en el ámbito de los misiles que se está desarrollando en Europa y que recientemente ha tenido varios pasos importantes, como el hecho de que este verano se anunció que a partir del año que viene, o 2026, no recuerdo ahora mismo, Alemania va a tener sistemas de misiles de largo alcance estadounidenses desplegados en su territorio. Concretamente se hablaba de los Typhoon, pero hay más cuestiones que se estaban tratando. Entonces, pues Rusia también, básicamente en paralelo a la guerra de Ucrania,
ha estado teniendo todo este crisis de tira y afloja para con Estados Unidos en relación con el desarrollo de misiles y del ámbito, digamos, de lo estratégico militar. Esto es una parte y una rama, de hecho el propio Putin lo ha dicho hoy, de lo que nos ha llevado a los acontecimientos de estos momentos. Este nuevo modelo de misil, que claramente, el Oresnik me refiero, no al modelo que han anunciado los rusos, que posiblemente sea una variante del RS-26, quizá no, pero es bastante posible que lo sea, entra en directa violación del INF y en consecuencia los rusos lo plantean como una respuesta a las acciones de los estadounidenses en ese ámbito. Esto es relevante de varias maneras, porque en primer lugar lo que debe entenderse con claridad es que el lanzamiento de este misil tiene como principal objetivo lanzar un mensaje. No es un ataque destinado a hacer un daño en particular. Es un ataque destinado a mandar un mensaje. Un mensaje en respuesta a las dinámicas de escalada que han tenido tanto en Ucrania como a nivel estratégico entre Estados Unidos y Rusia. Y esto nos lleva a hablar de qué está pasando en Ucrania. ¿Qué está pasando específicamente en Ucrania? ¿Qué ha pasado en la última semana, sobre todo? La administración Biden ha levantado restricciones para el uso de ciertos sistemas de ataque de largo alcance. Hablamos aquí de hasta 300 kilómetros en el caso de los ATACMS. No sé, nunca sé pronunciar exactamente el nombre de este sistema, ya lo lamento. Es complicado, sí, nunca lo sé. Y esto ha supuesto, digamos, lo que los rusos planteado anteriormente como una línea roja, que de hecho una línea roja que se plasma incluso en su revisión de la doctrina nuclear, que es algo también se ha publicado recientemente, la nueva doctrina nuclear rusa, que plantea que ataques llevados a cabo contra el territorio ruso por parte de un país no nuclear apoyado por un país nuclear serán tomados como un ataque por parte de ambos. Relevantes también de cara al discurso de Putin de hoy, que ha dicho que atacarán a que se consideran objetivos válidos las fábricas donde se crean las armas que atacan territorio ruso. Pues todo esto lleva a que los acontecimientos de esta madrugada deban interpretarse dentro del marco de ese tira y afloja estratégico que hay entre Estados Unidos y Rusia. Ucrania, por su parte, tiene un interés lógico en señalarlo de la manera más escalatoria posible. Al fin y al cabo, Ucrania es lo demás, creo que Zelensky estaba diciéndolo últimamente está muy sincero en ese sentido Zelensky, ¿no? Últimamente está muy explícito al respecto de que Ucrania no tiene capacidad para volver a las fronteras del 91, que necesitan el apoyo estadounidense para no claudicar, etcétera, etcétera, etcétera. Están muy directos en ese aspecto y planteando el cómo precisamente, en este caso, es necesario dar respuesta a cualquier acción escalatoria por parte de Moscú, con más apoyo a Ucrania, con más medidas. Hablamos por aquí, por ejemplo, lo que se publicó en el Keep Independent hace unos días, ¿no? De cómo se pedía a los países europeos que gastasen más en defensa, sobre todo para gastárselo en armamento americano que darle a Ucrania. Teniendo todo esto en cuenta, pues tenemos una dinámica lógica por parte de Ucrania de reaccionar a este tipo de incidente con una llamada a una mayor escalada. Y luego tenemos a otros dos grupos de actores. Uno es Washington, que puede tomárselo de varias maneras distintas. Para empezar, puede entenderlo en el sentido de ser una escalada contextual dentro de Ucrania, lo cual por ahora no es plenamente coherente con lo acontecido, o puede entenderlo como un mensaje dentro de ese desarrollo de escalada entre Rusia y Estados Unidos directamente. Por ahora, Estados Unidos ha dicho que, para empezar, los rusos lo tenían vigilado, o sea, sabían que se iba a producir este lanzamiento. Aparte, los rusos les avisaron antes de hacer el lanzamiento. Afirman que no va a cambiar su política para con Ucrania, pero al mismo tiempo, por el tono que se ha dado a la rueda de prensa, hace pensar que en términos generales tampoco lo consideran una escalada por parte de los rusos, sino más una equiparación de la anterior. Esto es significativo, por otra parte, aunque veremos exactamente cuáles son las consecuencias a un mayor largo plazo. ¿Quieres decir algo, Ed? Perdona. No, estoy esperando, vale. Estaba bebiendo agua, pero estoy esperando que termines porque tengo preguntas. Vale. Y luego está y que básicamente debe entenderse en esos términos y ver cómo continúa, porque desarrollándose esto en adelante, porque va a ser bastante relevante. Personalmente, por cierto, debo añadir,
Considero que el lanzamiento del misil ha sido la respuesta a la aprobación en sí misma, como el gesto de equiparar la balanza, pero los ataques que se están realizando por ahora, uno con Ataxen y otro con Storm Shadows contra territorio ruso, van a ser respondidos individualmente con ataques aéreos contra Ucrania. Que de hecho Rusia está movilizando aviación estratégica, bombardeos estratégicos a las cercanías de Ucrania y se espera que en algún momento, los próximos días, Dios sabe cuándo, va a haber un ataque bastante grande, otro ataque bastante grande, mejor dicho, contra infraestructura ucraniana en respuesta como a los ataques ucranianos. Y luego está, bueno, pues digamos, el eje de resistencia, el eje de percepción, vamos a decirlo así, que tienen las capitales europeas. Para empezar, el misil que se ha utilizado por parte de Rusia hoy puede alcanzar cualquier capital europea. Y lo cierto es que no tenemos ningún método para pararlo, objetivamente. Probablemente los rusos no tengan muchos de esos misiles, porque sobre todo es un modelo de misil nuevo, pero es cierto. Entonces también hay un mensaje en cierto sentido a las capitales europeas. Pero en el fondo Rusia sabe perfectamente, y siempre ha sido consciente de esto, y siempre ha sido el diálogo que ha mantenido, que el papel y la preponderancia de Europa en las conversaciones para con Ucrania es menor. Quien puede sostener Ucrania o no es Estados Unidos. Quien tiene una importancia en el equilibrio estratégico a nivel de misiles y de cabezas nucleares es Estados Unidos, no Europa. Por lo tanto, si bien el mensaje que se pretende transmitir con este misil también es un poco de no os metáis en las grandes ligas si no podéis jugar, porque me parece que hay algo de ese mensaje a los europeos, en el fondo tampoco tiene tanto peso porque no cambia una dinámica que ya preexistente, que es el hecho de que la Unión Europea no tiene, ni los países que la componen, una capacidad real de alterar el equilibrio en ese sentido. Entonces, eso nos lleva a centrarnos en la conversación, por así decirlo, entre Estados Unidos y Rusia y el cómo se vaya desarrollando. Una vez dicho esto, y aparte de muchos comentarios que seguramente se podrán hacer y seguro que hay un puñado de preguntas, Edu, tú me contarás. Pues mira, quería primero que entres más en profundidad. Hay muchas preguntas en el chat, evidentemente. Gracias, por cierto, a Ragnalol por esa suscripción, 4 meses con el Prime, y a Sergio, que lleva 3 meses con el Prime. Muchísimas gracias a los dos. Somos ya prácticamente casi 900 personas aquí en Twitch, y agradecerle también su presencia excepcional en términos numéricos a los casi 700 personas que tenemos ahora mismo viéndonos también en YouTube. Gracias a todos, y os recordamos que en descifrandolaguerra.es vais a encontrar muchísimo más contenido, buena parte del contenido que hacemos aquí en Descifra, y que todo aporte económico, ya sea en Twitch, en YouTube o en la página web, es siempre bienvenido para que sigamos haciendo este trabajo. Gracias a Soliafaenor, no sé bien cómo leerlo, pero bueno. Gracias. Antes de ir con las preguntas del chat, antes he comentado eso, que de esa cadena nacional de Putin habías destacado alguna de los elementos. Has hablado ya de esta, que en su momento, ¿no? En la televisión rusa se habló, no recuerdo exactamente lo que se graficó, ¿no? Pero como que se ilustró la capacidad rusa de atacar determinadas capitales, determinados países europeos. Y eso, sumado a la cadena nacional de Putin, en la que se habla de cuestiones como la del conflicto global, la potencialidad del conflicto global, claro, ahora hay muchas lecturas posibles. Es decir, que Putin hable de la potencialidad de una, entre comillas, que este término se utiliza para otra cosa, ¿no? Pero de una globalización del conflicto, convierte al conflicto por sí mismo en un conflicto de escala global, ¿o es más una cuestión narrativa? Gracias, por cierto, Lewis11 por esa suscripción con Prime. Por partes. La primera respuesta. Me parece que se le da una importancia innecesaria a los gráficos que se puedan mostrar en la televisión rusa, porque no es la primera vez que se muestran imágenes de ese tipo, no es la primera vez que sacan un vídeo propagandístico de este estilo. Veo que nos han preguntado por el chat por qué España e Italia no son atacadas en ese vídeo. No le daría tantas vueltas como que alguna gente esté intentando darle, de verdad. No creo que sea tan importante. Habrán señalado principalmente, imagino, Reino Unido, porque es el aliado primordial de Estados Unidos. Habrán señalado primordialmente, no he visto el vídeo, pero me estoy haciendo suposiciones, a Polonia, porque es la base avanzada y el país más hostil probablemente de toda la Unión Europea contra Rusia. Habrá anunciado Alemania porque tiene el país con más tropas estadounidenses dentro de Europa, y Francia porque tiene armas nucleares.
Me parece que es lo más probable. Seguramente también han caído algunas para los bálticos o para Finlandia y los nórdicos por los recientes pasos hacia la OTAN. España simplemente no es relevante, por mucho que tengamos presencia militar estadounidense, es mucho menor que la de otros países y en general, aparte, nosotros militarmente somos irrelevantes. E Italia, no sabría por qué particular no estaría, pero tampoco es el mayor peso pesado dentro de lo que es la Unión Europea y en términos generales, como digo, no hay que darle más importancia al por qué está unos u otros en el vídeo. De verdad que no le daría mucho peso al asunto. Bien. Respecto a tu otra pregunta, que era básicamente sobre la globalidad del conflicto. A ver, lo primero que te quiero decir de todo es, los rusos llevan tiempo en una campaña de sabotaje significativa contra Occidente. Hay incendios, explosiones y asesinatos e intentos de estas tres cosas produciéndose en territorio europeo desde hace 2 años, tranquilamente, ya anteriormente, pero me refiero a partir de la guerra de Ucrania, evidentemente, digo, en ese contexto, se han intensificado las operaciones de inteligencia rusas en nuestro territorio. No, nuestros países son poco proclives a hacer denuncias directas a ese respecto porque la mayoría de los incidentes entran dentro de lo que es la negación plausible, pero es evidente que hay una campaña en marcha. Sobre si verdaderamente podemos llegar a ver ataques directos, por así decirlo, en el sentido más burdo, ¿no? Lanzar misiles de Rusia contra, no sé, fábricas en Alemania, por ejemplo, no, lo dudo mucho. No espero que alcance ese tipo de globalidad. El grueso de las acciones de combate van a seguir siendo en Ucrania, salvo sorpresa en Ucrania. Pero, desde luego, la otra parte, la campaña de sabotajes, la campaña de espionaje, etcétera, sí que se extenderá, como ya se ha estado extendiendo por todo el continente. Si esto cambia algo, si creemos que este discurso cambia algo, yo creo que es más bien un intento por parte de Rusia de, uno, justificar sus propias acciones de atraer aliados al conflicto, principalmente a Corea del Norte, pero también a Irán o a China. Y en segundo lugar, como respuesta a la reacción, es como una reacción a las acciones estadounidenses. Son ellos los que, desde la perspectiva rusa, globalizan el conflicto, participando mucho más directamente de lo que quizá podría incluso haber iniciarse especulado en las acciones, en la toma de decisiones de cómo se desarrolla el mismo. Lavrov decía ayer, y Putin lo ha repetido hoy, no es posible que estos ataques a largo alcance se estén dando sin el apoyo, la participación directa de los países que proveen estas armas. Y lo cierto es que a través de información satelital, probablemente a través de asesores en el terreno y en general de la entrega de inteligencia a las fuerzas ucranianas, hay un papel mucho más directo por parte de los países occidentales del que podría uno quizá pensar en primer lugar. Vale. A ver, Sí, hay un montón de había preguntas. No sé si quieres echar bastantes. tu. Sí. No sé si quieres echar tu vistazo y así ir lanzándolas o quieres que vaya yo mismo. No, me encargo, no te preocupes. Gracias. Aprovecho también a Vladimir, vaya día para suscribirte y llamándote Vladimir con el Prime. Muy curioso. Dice Santano, los attacks, bueno, ese nombre ya sabemos, tan complicado, no los operan militares Puedes decirlo letra por letra. estadounidenses. Pues bueno, pues los ATA-CMS. ¿No los operan militares estadounidenses? Y también preguntan, que esto ya Oficialmente si lo no. respondemos luego, si antes de una mayor escalada no intervendría China, pero primero con la otra. Oficialmente no, pero todo el proceso de selección de objetivos, aprobación de objetivos, proveer inteligencia para seleccionar esos objetivos y demás, sí lo hacen estadounidenses. Probablemente sobre el terreno. Solo que oficialmente no es así. Pero es así. Vale. Sobre si ante una mayor escalada no se pronunciaría China. Depende del tipo de escalada. Mientras el conflicto continúe estando limitado dentro de las fronteras de Ucrania, veo poco probable que China, bueno, y no se usan armas nucleares, esas dos categorías, veo poco probable que China vaya a hacer nada que no está haciendo ahora. Siguiente pregunta que nos hacen, ¿es realista una guerra nuclear directa? Depende de qué considere realista. ¿Es realista algo que no ha ocurrido hasta la fecha? Puede serlo. No ha ocurrido hasta la fecha. Sin embargo, sigue siendo poco probable. Muchas gracias al Medio 69 también por su suscripción. Voy a tomarte ahí un poco la batuta también, Sí. Edu, para saludar yo mismo.
De hecho, sí, mira, voy a aprovechar.